Muy bien, muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Los que están de este lado, los que están aquí, con el estómago lleno, ¿todo en orden? Todo perfecto, todo perfecto. Qué bueno. Muy bien. Salmo 51. Salmo 51. A diferencia de otros días, ustedes comenzaron, los que están aquí, trabajando en su libro, con una serie de preguntas que yo les puse ahí para que ustedes pudieran analizar lo que el libro que estamos estudiando de John Piper, Moldeados por Dios, pudiéramos usarlo, ¿no? Pudiéramos usarlo en el sentido de subrayarlo, buscar las preguntas y sobre todo repasar lo que ya leyeron en la semana, ¿no es así? Y entonces estamos en el capítulo 3, el capítulo que tiene que ver con el Salmo 51 y en esta segunda parte. La primera parte tomada de los primeros 9 versículos y medio del Salmo 51 que tiene que ver con crea en mí, oh Dios, versículo 10, ¿no es cierto? La primera parte, un corazón limpio. Y vimos lo que era un corazón limpio, que tiene que ver con la redención, tiene que ver con el perdón de pecados, tiene que ver con la confesión de pecado, tiene que ver con no poner excusas y una serie de situaciones que nos llevan al final a conocer el camino que Dios marcó por el cual nosotros debemos de andar. ¿Estamos de acuerdo? Pero la segunda parte del versículo 10 del Salmo 51 dice, renueva un espíritu nuevo dentro de mí, un espíritu recto dentro de mí. Y hemos hablado del renuevo. El renuevo es cambiar, el renuevo es quitar lo viejo, es podar lo viejo para que salgan cosas nuevas en nuestras vidas. Y luego David, de reconocer que necesitaba un corazón limpio, ahora expone su corazón delante de Dios y decir, Dios, necesito un corazón totalmente nuevo y es un corazón que tiene que renovarse y ese corazón tiene que ir a la altura o a la par de un espíritu recto, Y hoy ustedes estuvieron respondiendo preguntas acerca del versículo 11, versículo 12, versículo 13 y versículos 15 hasta el final del capítulo 51 de Salmos, que nace de aquella situación o circunstancia que David vivió con Betsabé, en las cuales quizás él pensaba que las decisiones que tomaron, correctas o no, podemos juzgar o no a David en cierta manera, él había solucionado el problema, pero Dios se lo reveló a través de la palabra del profeta. Voz de Dios llegó a David y David no pudo, al ser confrontado con el juicio de Dios en su vida, y es que él termina quebrantado, más allá de las pruebas que él pasó, y escribe el Salmo 51. Y aquí estamos hoy, aquí estamos. ¿Cómo? Ya habíamos visto la semana pasada tener un corazón limpio. Hoy es cómo voy a renovar un espíritu recto dentro de mí. Espíritu recto que tiene que ver con lo que dice el versículo 11 de David cuando dice, no me eches de delante de ti, ni me quites tu santo espíritu. Y versículo 12, ustedes lo tienen ahí en sus Biblias, en sus hojas, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Espíritu noble me sustente. El trabajo de cada uno de ustedes era descubrir qué significan estos dos versículos. ¿Qué significan estos dos versículos? ¿Por qué? Porque a buenas a primera, si echamos un ojo sobre estos versículos, lo primero que podemos llegar a pensar es que ¿acaso estos versículos ponen en duda o generan la duda de que la salvación se pierde? Si nosotros cometemos un error o un pecado tan grave, ¿la salvación se pierde? ¿Cuál es el ruego, el clamor de David en estos versículos? Si no me eches, no me quites, no me saques. Ahora, si yo busco estas palabras, haciendo referencia a lo que ustedes tenían que responder conforme al libro, el autor de este libro, del libro Moldeados por Dios, ¿qué es lo que él está diciendo? Ayúdenme, a ver, ¿qué es lo que está diciendo? No me trates como alguien que no es un elegido. Es decir, no me deseches. Es decir, ¿David está dudando de Dios o qué es lo que genera? ¿Sobre qué está dudando David? ¿O qué es lo que hay en el corazón de David según lo que ustedes pudieron interpretar del versículo y lo que el libro nos decía? Duda de él. ¿Duda de él? ¿Duda de él o qué, mejor dicho, podemos decir que lo que ocurre en el corazón de David? Temor, pues, de ser. Temor de ser desechado, la incertidumbre, miedo, perder, más que la salvación es perder qué cosa de parte de Dios. O sea,
él entendió que la relación estaba interrumpida. ¿Sí? Él entendió que su pecado, y ya lo dije, que su pecado era lo que interfería y quitaba ¿qué cosa? La comunión. Por lo tanto, ¿qué sucedía en el corazón de David? Había miedo, quiere decir que era pérdida de ¿qué cosa? Abandono. Pérdida de gozo, pérdida de paz. ¿Sí? Dijimos, David en un momento, al quitar de en medio las circunstancias, es decir, quitar de en medio a Urías, quitar de en medio lo clandestino de su pecado, hacerse cargo, tomar a aquella mujer como su esposa ya viuda, porque incluso él empujó esa viudez, dijo, bueno, se solucionó el problema, ya está, el problema está tapado, quedé bien. Pero ante Dios, no. Dios todo lo ve. Y leímos en el mismo Salmo 51 que ese pecado era un quebrantahuesos para David. Era un quebrantahuesos. David no había paz en su vida. Por eso en ningún momento podemos decir que el versículo 11 o versículo 12 podemos llegar a decir de que Dios le va a quitar la salvación. Porque Dios, la salvación de Dios no es te la doy por un momento y cuando te portas mal te la quito. No, nos hace responsables sí de administrar la salvación, pero lo que Dios da no es como los hombres que después va a dudar o se va a arrepentir. Lo que Dios hace es dar esa salvación y generarle al hombre una situación tal, a tal punto, ¿verdad? Que el hombre diga, necesito hacer algo porque no estoy bien, no estoy bien. Ahora, es curioso porque el no me eches, que dice David, porque así comienzan, no me eches. ¿A qué les hace acordar esta expresión de David en no me eches? ¿Dónde ven a Dios o dónde vemos a Dios en la historia echando a alguien? A Adán. ¿Dónde? En el huerto. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos presentan la creación, nos presenta la relación de Dios con el hombre. Vemos cómo todo era armonía. Incluso dice que el hombre no tenía vergüenza. El hombre andaba por el huerto libremente, cumpliendo el propósito de Dios, obedeciendo sus mandatos. Pero llega el capítulo 3 y hay una situación extrema en la vida del hombre provocada por la decisión del hombre mismo. No le echamos la culpa a nadie, sino que simplemente el tentador puso la situación y el hombre decidió. Y el hombre decidió y decidió por toda la humanidad. Entonces, ¿vemos a Dios quitándole la salvación a Adán y a Eva? ¿Vemos a Dios quitándole su gracia y su misericordia? No, al contrario, obró en gracia y obró mayor misericordia en su vida cuando se equivocaron, aun cuando el hombre no se arrepintió. Porque nunca vimos arrepentimiento en Adán y Eva. Hay una restauración de la comunión por parte de Dios. Cuando Dios toma a aquellos animales, los sacrifica para cubrir su vergüenza. Pero hay una consecuencia. El hombre es quitado del huerto, lo echa del huerto. Y yo creo que el Espíritu Santo que estaba en David a la hora de soplarle el Salmo 51 y de hacerle ver su pecado, el Espíritu Santo le estaba diciendo a David, le estaba recordando a David cómo era la justicia de Dios. Muchas veces nos vamos con la finta con el amor de Dios, con su gracia, con su misericordia. Entonces todo eso me permite a mí jugar al límite, pasarme los límites y pecar. Pero en el Nuevo Testamento Pablo va a decir, hey, ¿qué pues haremos? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? No funciona así. No funciona así en el huerto. No está funcionando así con David. De ninguna manera dice. No podemos abusar. Entonces David está hablando del corazón de un hombre que realmente está arrepentido y entiende que el renuevo tiene que llegar. Y es cortar lo viejo, es quitar lo viejo, aún asumiendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque las consecuencias David no las saltó, Las consecuencias David las tuvo que asumir. ¿Encontró la reconciliación a través de Dios? Sí, encontró eso y lo vamos a ver un poquito más adelante en las otras preguntas que ustedes tienen. Pero versículo 11 y 12 él dice, no me quites, no me eches, no me quites tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque es lo único que tengo y que me doy cuenta que es suficiente para poder gozar de ese Dios pleno en mi vida. Me equivoqué, la regué, pero es interesante. Más allá de que lo que destapó todo esto fue un pecado sexual, porque eso fue lo que David hizo, cayó en pecado sexual, en ningún momento el Salmo 51, si te diste cuenta, habla de un pecado sexual. Es decir, que simplemente ese pecado fue como que la gota que rebalsó el vaso en el corazón de un hombre que estaba viviendo a su manera.
y que ahora reconoce, contra ti he pecado y necesito un espíritu nuevo dentro de mí, un espíritu recto. Hazme nuevo. Y era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que Dios eligió, un hombre que Dios puso ahí. Y déjame decirte, Dios dijo, no, me equivoqué. No, en ningún momento lo hizo. Dios está trabajando, está puliendo en David, o está puliendo a David para ser ese rey y ese hombre conforme al corazón de Dios. Que él tenía que reconocer de alguna forma que Dios lo tenía que hacer todo en su vida. Quizás podemos pensar y darnos el permiso de decir, ¿qué hubiese pasado si en el tiempo de la guerra, como comienza el relato de Samuel, David se hubiese ido a la guerra? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si David hubiese estado donde estaba la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque hay mucha ironía, si me permiten la expresión, en este relato. Hay un sentido del humor de Dios muy interesante en este relato. El pecado fue con Betsabé, la mujer de otro hombre, ¿verdad? Y la semana pasada veíamos que la sentencia o el pecado es grave, porque no solamente es abuso, ¿sí? Que podemos tratarlo hoy como abuso llegado a una violación, porque no creo que Betsabé haya sido muy de que así, claro, no hay problema. Yo pienso que se resistió como toda mujer casada, ¿verdad? Por más que haya sido el rey. Y segundo, él mandó a matar a un hombre. Asesinato, ¿verdad? Sí, totalmente, abusó de su autoridad, totalmente. Pero qué curioso, porque cuando yo tomo la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, que es tomada desde David tuvo otras mujeres, ¿no? Entre ellas Abigail, la hija de Saúl, y ahora Betsabé, entre otras. Pero cuando tú tomas y lees el linaje de David y la línea que Dios escogió para traer al Señor Jesucristo a la tierra, te das cuenta que en ese linaje, ¿quién está? Betsabé. La línea que siguió fue Betsabé. Es decir, que los hubieses no existen. Dentro del plan de Dios estaba que David y Betsabé se juntaran, ¿sí o no? Que tuvieran hijos, ¿sí o no? Claro, no fue aquel hijo que se concibió en el pecado. ¿Fue quién? Salomón. Interesante historia. De ahí nació Salomón, de esa relación nació Salomón. Es decir, que si David hubiese ido a la guerra, hubiese estado en el lugar, y lo digo hubiese como cosa que pienso como hombre, no quiere decir que esto tendría que haber sido así. Porque Dios tenía un plan para David, tenía que ponerlo en el crisol, tenía que sacar todos sus problemas, él tenía que sacar todas aquellas impurezas para ser un hombre de Dios. Pero David decidió, se equivocó y pagó las consecuencias. Dios no lo borró de un plumazo, porque podría haberlo borrado y haber escogido otra persona, sino que esa línea siguió y esa descendencia siguió. Y David hoy por hoy, esos detalles que tiene no le quitan que fue un hombre conforme al corazón de Dios, el cual nosotros podemos ver, admirar y copiar. No en lo que hizo con Betsabé, sino en el arrepentimiento. Sino una de las cosas que diferenció a David de cualquier otro héroe de la fe, si lo queremos así llamar, era que era un hombre que se arrepentía. Un hombre que, si bien era sujeto a sus pasiones, como todos nosotros, porque se equivocó más de una vez, vemos en su relato, vemos en su vida, que era un hombre que reconocía sus errores, que se volvía y que dejaba que Dios obrara. Claro, las consecuencias tuvieron. ¿Qué pasó? El gran anhelo de David era construir el templo. Dios se lo dijo claramente, ¿sí? Natán, al final del relato, le dice, ahora la espada estará sobre ti y tu familia y tu descendencia. Hasta el día de hoy, Israel y palestinos siguen conflictuados. Israel nunca tuvo paz. Israel se dividió y nunca más volvió a ser, porque después de David comienzan los grandes problemas en el reino. Sus hijos se asesinan entre sí. Una de sus hijas es abusada. Uno de sus hijos se rebela contra el padre. ¿Me entienden? Entonces empiezan los grandes problemas después de David. Consecuencias del pecado. No se quita, hombres. No se quita. Las consecuencias no las vamos a evitar. Eso es parte de la justicia de Dios. Totalmente. Es parte de la justicia de Dios. Por eso David dice, no me eches. No me eches, porque él sabía que no había mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Él se había equivocado, pero ahora sabía que debía volver a buscar el refugio delante de la presencia de Dios. No me quites tu espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, no estando en la vida de David,
¿qué hacía? Cerraba sus labios, ¿no? La pregunta 3. ¿Cerraban sus labios para qué? ¿Para qué cerraban sus labios? Había algo que le encantaba hacer a David. ¿Qué era? Alabar a Dios. Alabar a Dios. Y él entendía que la única forma que su alabanza tenía sentido, y la única forma que sus labios podían abrirse era cuando su corazón realmente podía estar como limpio. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? David se había dado cuenta de que el pecado pagaba mal. Y él a partir de ahora, cuando dice, renueva un espíritu limpio o un espíritu, versículo recto dentro de mí, lo que David quiere estar diciendo es que no iba a permitir que el pecado arruinara el resto de su vida. Porque su vida había encontrado, había confirmado un propósito, y era honrar a Dios, alabar a Dios. Hombres, el pecado en nuestras vidas cierra nuestro corazón, cierra nuestros labios, no solamente entorpece nuestra comunión con Dios, y no podemos hacer por lo cual hemos sido dejados en esta tierra, propósito único de nosotros, honrar y alabar a nuestro Dios. Por eso la experiencia de David nos sirve de mucho, hombres. Nos sirve de mucho. Y David mismo lo dice. Ahí lo dice. Cuando él pide que lo libre, es para enseñarle a otros la importancia que hay en la alabanza. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú. ¿Qué es lo que David aprendió de todo esto? Que Dios espera que nosotros como hombres, al aprender la lección de dar cosas contra el aguijón, de ir en contra de nuestro Creador, de pecar, podamos tener un corazón contrito y humillado. ¿Qué significa esto? Que nosotros aprendamos a darle a Dios el lugar que Él debe tener en nuestras vidas. El lugar que debe tener en nuestras vidas. Fíjate, versículos 18 y 19. Hasta aquí todo es personal en la vida de David. Hasta aquí él reconoce sus errores, pide por su vida. Pero al final, versículos 18 y 19 dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Si bien podemos pensar, incluso en el original, estos versículos están agregados a lo que David escribió originalmente, podemos pensar que dentro de estos versículos finales del capítulo no hacen otra cosa que dar énfasis en recordarnos algo muy importante, que nuestras decisiones no solamente afectan nuestras vidas, sino que también afectan nuestro entorno. David era consciente, varones, era consciente de que la situación de su pecado podía ser perdonado, sin embargo las consecuencias se iban a ir diseminando, iban a ir abriéndose conforme se abren. ¿Vieron cuando ustedes tiran una piedra en un lago en paz? Rompe la piedra la quietud del lago y las ondas se van expandiendo, se van abriendo, y lo que tú generaste con una pequeña piedrita alcanzó medidas muy grandes. Así obra el pecado en nuestras vidas. ¿Dios va a perdonar el pecado? Sí, porque Él se agrada en un corazón contrito y humillado. Pero ¿le pone límite a nuestra condenación? Sí, porque Él ya perdonó nuestros pecados. Pero el alcance de nuestras consecuencias sigue siendo nuestra responsabilidad. Sigue siendo nuestra responsabilidad. Y David no solamente ora por su corazón, sino que ora por la ciudad, ora por las defensas de Jerusalén, que se construyan los muros. Podemos estar pensando en cuanto a una profecía, en cuanto a una situación que era sabida, porque en el tiempo de David, si bien David fue un guerrero, después viene la época de Salomón donde se goza de paz, pero después de ahí la paz se acaba. La paz se acaba, el reino se divide, ¿no es cierto? Y pasan tantas cosas en Jerusalén que hasta el día de hoy sufren la consecuencia de lo que Natán le dijo a David: la espada no será quitada de tu casa.
Varones, por lo tanto, cada uno de nosotros, al pensar en un corazón limpio y en un espíritu renovado, debemos entender que no esperemos llegar a tocar fondo en nuestras vidas, a equivocarnos, porque las consecuencias pueden ser difíciles de conciliar, difíciles de volver a restablecer las situaciones. Pero hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuanto a importancia en nuestras vidas. Y eso es que al darnos cuenta que lo que arrimó a David a Dios fue su humildad, un corazón realmente arrepentido, nosotros aprendamos la lección, someternos ante Dios. Y que sobre todas las cosas, varones, busquemos vivir vidas que glorifiquen constantemente a nuestro Señor. ¿Cómo lo hacemos? Lo hemos visto, reconociendo nuestros errores con humildad, sabiendo que el camino que Dios ha trazado nos lleva a un lugar mejor, uno lleno de paz y plenitud. ¿Para qué? Para que esta vida no se nos convierta en nuestro infierno. Recuerden, los hijos de Dios, que ya hemos sido quitados de la condenación eterna en nuestra vida, lo más parecido que podemos llegar a vivir el infierno es lo que vivíamos aquí en la tierra. Entonces, ¿podemos evitar el sufrimiento? Sí, viviendo una vida humilde delante de Dios, reconociendo nuestra falta y buscando la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. ¿Por qué? Porque el pago por nuestros pecados, nuestra posición de santos, ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero a nosotros se nos exige la santificación, un día a la vez, cerca de Cristo, un día a la vez, viviendo como Cristo, un día a la vez, dando pasos firmes hacia nuestra eternidad, Por lo tanto, varones, ¿cómo empezamos con esto? ¿Cómo empezamos a cambiar nuestras vidas? No dejemos y no permitamos que el diablo nos siga poniendo en duda lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Humillémonos delante de Dios, pidamos perdón por nuestros pecados, reconozcamos nuestras debilidades y permitamos que Dios sea el Señor en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Y animo a cada uno de ustedes, varones, en esta hora, a que hoy sea un día diferente, a que hoy sea un día de victoria, a que hoy sea un día en el que comience el renuevo en cada uno de nuestros corazones y por consiguiente en cada una de nuestras vidas. ¿Necesitas reconciliación en tu hogar? ¿Necesitas reconciliación con tu esposa, con tus hijos? ¿Necesitas paz en tu trabajo? ¿Necesitas reconciliación en los familiares? ¿Hay algo que realmente está afectando a tu vida? Ya no escuches las voces del enemigo. Concéntrate en lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Un corazón contrito y humillado, que pueda pedir perdón, que se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Y de esa manera gozar de la plenitud en Dios a través de una vida llena en el Espíritu Santo con la guía de Cristo nuestro Señor. Padre, te damos gracias porque podemos recurrir a ti en todo momento, porque tu palabra es viva y eficaz y llena nuestros corazones. Gracias por David, gracias por el Salmo 51. Gracias por las advertencias que encontramos en tu palabra, gracias por las enseñanzas prácticas para nosotros. Gracias porque tú sigues siendo el mismo Dios, el cual busca de nosotros un corazón humillado y un corazón contrito, Señor, para hacer de él un corazón limpio y renovar dentro de nosotros un espíritu recto. Señor, que el deseo de cada uno de nosotros sea este, que nuestra oración sea esta, Señor. Que realmente seamos hombres íntegros porque entendemos qué es lo que tú esperas y buscas en cada uno de nosotros. Que tu bendición sea con nosotros, Señor, en este día. Que tu bendición sea con nuestras familias. Que seamos lo suficientemente valientes para reconocer nuestros errores y transformar nuestra manera de vivir, Padre Santo, para esa manera darte honra en todo momento. Gracias, por tanto, perdón por nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.